También entre hipótesis específicas, sostengo que la representación de Lima, mediada por la oposición binaria campo-ciudad, atraviesa los textos de Gamarra. Esto sucede de tres maneras temporalmente. En un primer momento, entre 1875 y 1879, el narrador de Gamarra es un narrador que está empezando a relacionarse con Lima y la describe como una mistura de migrantes, a la par que la percibe como tendencia a la vanidad por sus excesos y desconocimiento del mundo rural. Posteriormente, después de la guerra, en un segundo momento, ya entre 1885 y 1889, cuando Gamarra retoma su columna, Gamarra crea un pueblo imaginario, un pueblo llamado Pelagatos, espacio serrano, rural, bárbaro, bajo la visión de la capital, de una Lima que se enseñaba europea. Al crear Gamarra Pelagatos, también está relacionando Lima con este espacio. Lima vive conflictivamente situaciones que lo acercaban a la serranía, que hasta entonces era imaginada distante. Y tanto entre 1875 y 1879, esta primera etapa, y posteriormente 1885 y 1889, en todos esos momentos, Gamarra, desde Rasgos de Pluma, construye una Lima como un espacio de encuentros y desencuentros entre la familiaridad y el recelo de un narrador migrante con otros forasteros serranos que recorren la capital y también la relación con limeños residentes. Para demostrar mi propuesta, he desarrollado 3 capítulos. El primer capítulo es una revisión del estado de la cuestión. En este capítulo voy a tener un poquito solamente para mencionarles que destaco en este capítulo sobre todo el artículo de Guido Podestá, publicado en 1998. Su artículo propone que Gamarra realiza una poética del forastero. Y es algo novedoso porque es la primera vez que se menciona esta característica en los textos de Gamarra. Ya en un segundo capítulo profundizo más en lo que es un marco teórico, el contexto histórico y lo que va a ser en la columna Rasgos de Pluma desde el periódico El Nacional. En el marco teórico he cubierto nociones de sujeto migrante, concepto de oposición binaria, ciudad-campo y estructuras costumbristas. En cuanto a lo que es la categoría de sujeto migrante, recurro a la propuesta de Antonio Cornejo Polar. El sujeto migrante se identifica por el desplazamiento entre culturas en más de un sentido incompatibles y de relación asimétrica entre estas. Y en lugar de la síntesis armónica en la categoría de mestizaje, el sujeto se sostiene desde la fragmentación en experiencias, tiempos, espacios y valores. Complementariamente propongo que este desplazamiento supone la existencia de la oposición binaria ciudad-campo, que cuenta con un amplio y fluctuante espectro cultural y literario en valores, como ha sido la idea de civilización, barbarie, caos, armonía, y como lo hizo notar Williams en su clásico libro El campo y la ciudad. También dentro del marco teórico he empleado los estudios costumbristas hispanoamericanos, en específico la distinción del narrador costumbrista, lo que permite analizar el artículo desde la perspectiva de este y mantener un estratégico contacto con el autor real. Sobre el contexto histórico, ha sido relevante para esta investigación la propuesta de Flores Galindo, a partir de la cual también se sostienen posteriormente Ragas y Méndez, que visibilizan la migración durante la segunda mitad del siglo XIX. En lo que refiere a la columna Rasgos de Pluma, regresar a esta columna ha sido importante y valioso para mí, en cuanto encontré allí textos que no se encontraban en los 7 libros que publicó Gamarra, y algunos de estos textos que no habían sido publicados los he rescatado en los anexos de los textos. Además que regresar a la prensa, a la publicación periódica, permitía encontrar los textos originales, completos, con algunas modificaciones que no se encuentran en los libros. El tercer capítulo se aboca al análisis de 10 artículos seleccionados desde la columna Rasgos de Pluma. Mediante la perspectiva del narrador y la oposición binaria campo-ciudad, analizo situaciones en las que se visibiliza la representación de Lima migrante. Gamarra, sin diluir la oposición binaria Lima-provincias, todas las relaciones que se han desprendido durante el siglo XIX peruano, como costa, sierra, urbano, rural, criollo, blanco, indígena y modernidad barbarie, Gamarra visibiliza en la capital el contacto e interacciones de realidades percibidas como distantes y opuestas. De tal manera, el escritor dialoga con la representación de Lima criolla, que era predominante, costeña y blanca, norma homogenizadora,
y flexibiliza esta hacia una representación de Lima heterogénea vinculada a la sierra peruana. Las conflictivas fisuras no se disuelven, al menos no como anhelaba el discurso criollo costeño, silenciando provincias. Tampoco se disuelven en una exaltación de provincias sobre Lima. La tensión se mantiene como constante dentro del imaginario de ciudades. Y Lima migrante, más que un territorio, es quienes le habitan, residentes y forasteros, mutando bajo la interacción de estos. Dentro de este capítulo desarrollo lo que es la imagen del narrador migrante, desde la idea del tunar, la idea del tunante, que está en contacto constante y que él mismo se construye entre fragmentos de una perspectiva con elementos andinos y occidentales. A la par, he tomado años clave en Gamarra, que es 1875, los primeros artículos que va a publicar, entre ellos picanterías, las fondas, los restaurantes y los hoteles, que es el primer artículo de costumbres de Gamarra, que no se encuentra recopilado en ninguno de sus libros. Con ese artículo él empieza su columna. La Semana Santa en Lima es otro artículo también que he rescatado. De Lima a Río Blanco y de Río Blanco a Lima, viajecito muy competente. Son textos en los cuales Gamarra hace notar que Lima se construía como una mistura de costumbres y la vanidad urbana era relevante. Eso fue en 1875. Posteriormente tiene otra etapa, 10 años después de la guerra, además, la guerra del Pacífico, fue entre 1881 y 1883, cuando Gamarra retoma su columna que sigue llamándose Rasgos de Pluma, y también en el Nacional, esta vez en 1885, él va a presentar nuevamente a su narrador tunante, migrante, y los artículos que va a presentar esta vez destacan ese año, los primeros que va a publicar, Carta que puede publicarse y cómo pagan en Pelagatos, que es una manera de ponerse en contacto con la comunidad letrada limeña. El tópico principal de ambos artículos es el pueblo rural de Pelagatos, y mediante paralelismos constantes de la ciudad de Lima, más allá del esencialismo de la dualidad campo-ciudad, se puede inferir el vínculo entre el caótico Pelagatos y la devastada urbe limeña de posguerra. Finalmente, en este tercer capítulo, analizo artículos en los que destaca Lima como espacio de encuentros y desencuentros con forasteros serranos y limeños. Los artículos aquí empleados son Los paisanos pegajosos, Pan para Mayo, Otro de Pelagatos, Sara Bernard, Yo Pelagatuno y Mis ahijaditos. En ellos se encuentran situaciones que protagoniza el narrador migrante en las que él mismo representa la fragmentalidad de identificación. El narrador tunante puede ser el criollo que excluye al serrano, el serrano que se entusiasma en reencontrarse con un paisano, el serrano letrado que es invitado a casa de una familia criolla, y finalmente el cholo expulsado por una familia criolla. Él vive todas las situaciones y se representa a sí mismo como a otros semejantes en su condición. Paso a leer las conclusiones. Primero, a partir de la revisión y el balance de las aproximaciones sobre la obra de Abelardo Gamarra, que originalmente son entre 1920 y 1980, propongo que es necesario distinguir en la variedad de estos estudios, más allá de la información específica y a veces guiños biográficos, algunas constantes en la valoración de los artículos de costumbres de Gamarra, entre ellas la expectativa sobre la impronta de provincias en la narrativa de este, sin que se analizase todos sus artículos. También cabe valorar que señalaron a un grosso modo la importancia de su columna Rasgos de Pluma y que realizaron valiosos esfuerzos para rescate melográfico. 2. De los estudios contemporáneos que abordaron a Gamarra, destaca notablemente el artículo de Guido Podestá, que lo había señalado al inicio. Aunque él no revisó directamente las fuentes primarias ni emplea nociones de costumbrismo, su propuesta abrió una importante lectura de los artículos de Gamarra. Es uno de los más tempranos referentes para mi hipótesis. Como él bien señala, lo que Gamarra proponía en sus artículos no fue censurado tan solo por su denominada deficiente redacción, sino porque el contenido iba en contra de la homogenizadora normativa criolla que se sostenía desde Lima. 3. La relación civilización-barbarie entre ciudad y campo no es la única que aconteció en el siglo XIX, pero ha sido asimilada con mayor facilidad desde los estudios posteriores. Se requiere reflexionar sobre dicha binaria cultural en nuestra literatura y desentrañar que ha habido otros sentidos acorde al contexto y perspectiva de los autores. En el caso específico de Gamarra, la binaria ciudad-campo se asume inestablemente entre la aceptación de que efectivamente cada contenedor alberga cualidades positivas y negativas que se imponen
y la contrapuesta con Pelagatos semejante a Lima, en el declive común del campo y la ciudad. 4. La migración como fenómeno histórico del siglo XIX es un referente importante en la lectura contextual de los artículos costumbristas de Abelardo Gamarra. En tanto, el artículo de costumbres es un tipo textual con marcada influencia de su realidad inmediata, sostengo la importancia de conocer dicho contexto para los artículos de costumbres de Gamarra. No porque el artículo de costumbres sea mero reflejo de la realidad, pero sí se nutre de sus referentes con el objetivo de la verosimilitud costumbrista. Más aún, la categoría de sujeto migrante, que se propuso en particular para el fenómeno de desplazamiento de Sierra Costa, que acontece a mediados del siglo XX, tiene importantes antecedentes en el siglo XIX. Los artículos de costumbres de Abelardo Gamarra enriquecen como precedente una historia de la imagen del sujeto migrante en nuestra literatura sobre migración. 5. La columna Rasgos de Pluma en el diario limeño El Nacional permite observar los artículos de Gamarra en un periódico político, literario y comercial de amplia difusión nacional e internacional. En cuanto al carácter político del periódico, el escritor habría estado familiarizado, dado que él mismo cumplió roles políticos como diputado por su provincia. Y es posible afirmar que muchos de los temas que abordó el escritor tienen un cariz político, en tanto se cuestionó por la representación de la capital y su relación con provincias, con fines no solo descriptivos, sino también performativos. 6. Retornar a la columna Rasgos de Pluma de 1875 a 1879 y de 1885 a 1889 en el Nacional permite contrarrestar la impresión de que los artículos de costumbres son piezas menores o creación dispersa. Son más que simples piezas menores, en tanto los artículos de costumbres en general y los de Gamarra en específico dialogaban desde prensa con un contexto vital e intenso, estrechamente vinculado con la cotidianidad social y cultural en la que el autor intervenía. Más aún, se puede afirmar que la columna Rasgos de Pluma fue un proyecto cohesionado y coherente por un objetivo, a pesar de los 5 años de lapso en los cuales suspendió sus publicaciones, en relación intertextual entre fechas próximas y no tan próximas, pero cercanos en los tópicos sobre Lima. Asimismo, el narrador tunante presente a lo largo de la columna periodística es un importante hilo conductor que enlaza a los artículos en un proyecto que se consolidó a través del tiempo durante más de 10 años. 7. Dada la cuantiosa producción de artículos de costumbres de Abelardo Gamarra publicados en su columna Rasgos de Pluma, se requiere una selección estratégica que permita además una lectura transversal. A partir de la revisión cronológica de Rasgos de Pluma, se distingue que los primeros artículos de 1875 y en 1885 fundan la elaboración del narrador tunante como migrante y el propósito de la columna Rasgos de Pluma en su descripción de la ciudad de Lima. Adicionalmente, construyó importantes artículos como La Semana Santa de Lima, que fue en 1876, Los Paisanos Perejancosos de 1878, como Juan Pelagatos, 1885. Estos textos son un valioso rescate de la narrativa de Gamarra y pueden permitir nuevos análisis en la tradición de la representación de la capital. 8. La configuración del narrador migrante es vital en la lectura de Lima Migrante, en los artículos de Rasgos de Pluma de Gamarra. De su perspectiva, quién mira, qué mira, cómo mira, es posible aproximarnos a su propuesta narrativa. Para analizar a este narrador es valioso tomar en cuenta, de acuerdo a las características del artículo de costumbres, el seudónimo, recurso que direcciona a una personalidad de los artículos costumbristas. El tunante se moviliza libremente entre un aquí y un allá. Su perspectiva se ve influenciada por su desplazamiento físico y cultural. Acorde también a características del artículo de costumbres, el escritor, por un pacto de verosimilitud costumbrista, puede emplear experiencias de su vida, como nutrir la identidad de su narrador. Y así sucede con el tunante, quien se presenta como periodista de Nacional, un dedicado lector de literatura española y peruana, con origen natal de la sierra y migrante en la capital. 9. Las impresiones de Lima que comparte el narrador tunante en el primer artículo con el que inicia Rasgos de Pluma marcan una pauta de su representación de la ciudad. El narrador visibiliza a sujetos no limeños en Lima, que la transforman. Lima es mucho más compleja y variopinta que solo una ciudad europeizada. 10. Los artículos de Gamarra en su columna Rasgos de Pluma no disuelven ni transforman la binaria ciudad-campo, ni transforman las desigualdades en las relaciones de poder
así como la categoría de migrante no es una resolución. El narrador migrante se refiere a Lima en sus primeros artículos, entre 1835 y 1836, como una urbe vanidosa, con vicios. A su vez, los limeños le resultan exagerados y pretenciosos, como se ilustra en de Lima Río Blanco. Sobre las provincias serranas y sus paisanos puede ser muy despectivo, como los paisanos pegajosos. Sin embargo, tiene momentos de quiebre en los que defiende con vehemencia virtudes de la ciudad y del campo. Más aún, se entusiasma de encontrarse con otros forasteros serranos, sus paisanos en Lima, ya que le recuerdan su añorado pueblo. Entre estas contradicciones, un lector cotidiano de su época, que lo siguiese sábado a sábado en sus columnas, podría llegar al punto de dudar acerca de cuál es la identidad del narrador. Sin embargo, resulta verosímil en cuanto a la fragmentariedad de sus vínculos. Y lo que resulta de ello es que se intensifica la visibilización de cualidades normalizadas en la binaria y nos cuestionamos qué tan inflexibles son. 11. Muy bien, Janine. Estamos satisfechos con la lectura de las conclusiones. Entonces, para continuar con la presentación de la tesis, ahora le corresponde hacer el uso de la palabra, leer su informe y hacer las preguntas que quisiera realizar, que vieran pertinentes. El asesor de la tesis, el doctor Marcel Velázquez. Gracias. Buenas tardes. Antes de leer el informe, quería comentar que este es un proyecto que conozco desde hace muchos años. He comenzado esta investigación hace un largo tiempo y ha sido realmente muy satisfactorio poder acompañarla en este periodo con vicisitudes diversas y tener ahora por fin el producto final de su investigación y de su trabajo, que creo va a ser una contribución importante para el campo de los estudios de psicoeconómicos. La universidad, como decíamos ayer estábamos en la Feria del Libro celebrando un trabajo de Rodrigo Montoya, es también no solo instituciones, proyectos formales, sino un conjunto de vínculos que con los años se hacen también afectivos. Bien, paso a leer esta tesis constituye un aporte para la comprensión de un conjunto de problemas muy significativos en los discursos culturales y literarios de la modernidad en las últimas décadas del siglo XIX. El papel desempeñado por la migración interna en la configuración de la ciudad de Lima, el uso político y cultural de las imágenes de lo rural y lo urbano, las estrategias narrativas de un formato específico, artículo de costumbres, en la sección fija en un diario para crear un efecto de verosimilitud, y las contradicciones y la genealogía del discurso de Abelardo Gamarra sobre la migración andina entre otros. El marco teórico expresa la perspectiva de los estudios culturales clásicos, en particular se emplea la obra El campo y la ciudad de Raymond Williams, publicada originalmente en 1973. La autora de la tesis plantea que no hay una oposición absoluta ni una relación binaria estática entre el campo y la ciudad, sino que, por el contrario, existe un conjunto de vínculos en movimiento que van reconfigurando ambos espacios culturales desde la experiencia y la expectativa. Recordemos además que la ciudad de Lima, en la época en la que Abelardo Gamarra escribía en su columna, era una ciudad muy distinta a la que conocemos hoy, ¿no? Obviamente. Y las interrelaciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas eran muy intensas, ¿no? Había todo una periferia, digamos, rural que podía a la, más bien en ese momento, escasa zona urbanística. La tesis emplea el análisis narrativo para dilucidar las estructuras costumbristas de sus corpus. Esta convergencia del marco teórico y del análisis textual, el análisis más cercano, digamos, al análisis del discurso clásico, asigna mayor profundidad a los análisis de particulares, principalmente en los capítulos 2 y 3, pues la problemática es asediada de la red de la historia cultural y de la propia textualidad de los artículos de costumbres en el soporte material del diario, ¿no? Y esa es otra cosa que quiero destacar. Esta es una investigación que acude a fuentes primarias y por eso mismo tiene un valor y la posibilidad, digamos, de dilucidar una serie de sentidos
que se pierden sin duda en una antología de libro cualquiera. La hipótesis principal de Torres Espinosa es fecunda y original. Gamarra construye y sostiene exclusivamente una Lima migrante en sus artículos de costumbres, publicados en su columna Rasgos de Pluma en las décadas de 1870 y 1880. Así, se ofrece una nueva perspectiva para pensar la intervención cultural de estos complejos y ambivalentes textos sobre conceptos centrales como modernidad, colonialismo e identidad, que operan en distintos sentidos para incluir, excluir al sujeto andino o el forastero en Lima. En su primer capítulo, Torres inscribe su investigación en la renovación historiográfica y conceptual que está ocurriendo en los estudios sobre las últimas décadas del siglo XIX y trata sus objetivos y metodología. En la minuciosa revisión del estado de la cuestión, encuentra que se ha leído a Gamarra como una inflexión del costumbrismo, quien amplía sus mundos socialmente representados y los dota de amplitud nacional. Sin embargo, se olvida, en esta tradición crítica tradicional, digamos convencional, que la perspectiva del Tunante implicó una nueva representación de la imagen social de Lima. Adicionalmente, Torres Espinosa identifica en los juicios del Podestá un antecedente pionero, pero no desarrollado en su lectura. En el capítulo 2 se identifica la construcción narrativa en los artículos de costumbres de Gamarra de un enunciador que asume la figura de un forastero andino que observa Lima. Esa mirada singular y sus peripecias culturales constituye un antecedente capital en el proceso de andinización de Lima, que se consolidó y radicalizó durante el siglo XX. A partir de esta propuesta, la tesista demuestra, mediante numerosos ejemplos, la mayoría de ellos nunca estudiados, otra línea más flexible de la oposición Lima-provincias o criollo andino. Ni la costa fue exclusivamente criolla occidental, ni la sierra exclusivamente andina e indígena. Estas intersecciones y tratamientos adquieren en la categoría del sujeto migrante una mayor explicación de las operaciones culturales que cohesionaban nuestra singular modernidad y sus promesas. Sin duda, la columna semanal de Gamarra en la prensa de esas décadas del siglo XIX fue un discurso ideológico político que difundió y democratizó entre los nuevos lectores las ambivalencias de la Lima de posguerra como un espacio ficcional semejante también al pueblo rural de Pelagatos. Además, Gamarra es el primero en crear una columna con un sello personal que mantiene durante casi 2 décadas, a pesar de los avatares políticos del Partido Civil, ligados siempre a los intereses del diario El Nacional. El último capítulo explica la construcción de un narrador migrante definido por qué mira y cómo mira. Un narrador que, de acuerdo a las convenciones del costumbrismo, se refugia en un seudónimo, Tunante, pero queda dotado de rasgos evidenciales de la propia figura del autor. Además, se revela el interés no presente en los mayores escritores costumbristas de representar a sujetos no limeños en la capital del Perú y así presentar una imagen densa y heterogénea de Lima. Un narrador que oscila entre diferentes espacios culturales y nos muestra con perspicacia sus tensiones. La tesis de Torres Espinosa fundamenta su argumentación en un análisis de varios textos de Abelardo Gamarra, publicados en su columna Rasgos de Pluma en el diario Nacional. Esta opción de trabajo con fuentes primarias muy poco exploradas y el análisis de esta columna, que se publicó durante 11 años como el teatro de los años de la guerra con Chile, le otorga un valor cualitativo singular a su investigación, ya que enriquece el canon tradicional y constituye nuevos problemas sobre un periodo central para la experiencia de la modernidad de nuestro país. En el aspecto formal, esta tesis de maestría cumple con los requisitos de presentar un problema, desplegar una argumentación, analizar fuentes primarias y validar su hipótesis en las conclusiones. Además, sigue las pautas formales establecidas convencionalmente para las citas, notas y bibliografía. Cabe destacar el valor adicional de los anexos, donde se han reproducido algunas columnas de Gamarra transcritas directamente de la fuente primigenia nacional. En síntesis, por su notable trabajo con fuentes primarias periodístico-literarias de las últimas décadas del siglo XIX, su contribución interdisciplinaria a la historia cultural y a la lógica del discurso de la migración interna en Perú, considero que la tesis Representaciones de Lima Migrante en Rasgos de Pluma de Abelardo Gamarra reúne méritos más que suficientes para ser sustentada en sesión de grado. Bueno, este es mi informe y quería plantear solamente una pregunta en general, quizás para que puedas ampliar y desarrollar un aspecto que ha presentado, digamos, en resumen. Y es el
cambio que se opera en Lima después de la guerra con Chile es un cambio muy significativo, como suele ocurrir cuando hay una ciudad ocupada, una tropa militar extranjera, donde se ha producido además batallas con un alto costo humano. La demografía y las relaciones sociales de toda la ciudad se ven afectadas. La Lima después de la guerra con Chile es muy distinta a la Lima, digamos, de la década de los 70, la Lima del Partido Civil, el gobierno de Manuel Parro. Y ese cambio, ¿consideras tú que posibilita esa correlación que tú planteas en la tesis con este espacio ficcional de Pelagatos? ¿En qué medida podría haber sido esta una forma de correlación simbólica que instala la alteridad andina en el espacio urbano, producto de una guerra y una violencia no simbólica, sino material como la que se vivió en aquellos años? Puedes desarrollar esa correlación. Gracias. Gracias. Lo que respecta a la guerra, definitivamente cambia el panorama de Lima, no solo físicamente, y también en las representaciones que se hacen sobre Lima. Los estudios que hay de historia sobre Lima, por ejemplo el de Ragas, es un estudio que me pareció muy interesante. Si me equivoco, Ragas el que recoge, Ragas también Holguín también recoge un poco la percepción que hay de lo que van a ser los migrantes serranos en Lima después de la guerra. Antes de la guerra no se percibe de una manera tan ofuscada o tan reactiva la reacción de los limeños con los forasteros. Hay como un diálogo entre todo, pero después de la guerra van a haber dos afluentes, ¿no? Porque tenemos lo que va a ser la revaloración del indígena en la idea de la reconstrucción nacional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Florinda Mato, que va a ser una de las personas que desarrolla esta imagen, ¿no? Del indio patriota, del indio valioso, que es una línea que desarrolló Lima, también en sus estudios hace unos años. Pero también está la otra reacción en la cual el indígena, y que en ese momento ya cada vez más cercana, después de ya en la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo ya después de la guerra se relaciona mucho la idea del indígena con Serrano. Hay una reacción contra ellos, pensando que han sido los culpables de la derrota en la guerra con Chile, pensando además que afeaban la presencia de Lima. Entonces, ahí hay una reacción más fuerte. Y la creación de Pelagatos, paradójicamente, responde mucho a eso, ¿no? Esa es una de las contradicciones que tiene Gamarra, porque Pelagatos la critica en un momento como sucia, caótica, y señala que es como el típico pueblo andino. Y parece en ese momento que está despotricando contra la sierra, y parece además que le está dando todo el gusto a los residentes que eran reactivos contra la imagen de la sierra peruana. Pero a la vez también, cuando habla de Pelagatos, tiene momentos en que habla de Pelagatos muy dignos, como Don Tiburcio, que es el despertador de todos, que es un hombre trabajador, es un hombre digno, es un hombre que debe ser reconocido como ciudadano y que aporta tanto a la construcción. Y tiene otros pelagatunos que considera que son muy dignos, y que en Pelagatos hay costumbres que deben rescatarse. Entonces, tiene esta imagen de Pelagatos que responde a una Lima que necesita definitivamente sentirse opuesta a la sierra, una necesidad de su idea de construcción, pero a la vez también, por momentos, dice, pero mira, no son tan distantes, no son tan diferentes, y por el contrario tienen mucho que pueden aportar a la construcción del país, ¿no? Entonces, es esta ambigüedad que tiene Gamarra, que es también muy interesante y compleja. Muy bien, entonces ahora le corresponde intervenir a la doctora Luz Morales Pino, que también le da su informe, que hará las preguntas que ella crea pertinentes. Gracias. Bueno, primero que todo, felicidades por el trabajo, Inés. Es un trabajo minucioso, súper bien elaborado, muy bien escrito y presentado, así que felicidades. La tesis elaborada por Janet Torres Espinosa para optar al grado de magíster en literatura, titulada Representaciones de Lima Migrante en rasgos de pluma 1875, 1879, 1885, 1889 de Abelardo Gamarra, analiza la columna homónima del autor en las páginas del Nacional en los complicados años previos y posteriores al enfrentamiento bélico.
La tesis presenta una investigación exhaustiva de la obra de Gamarra y al enfocarse específicamente en esa columna de rasgos de pluma, recupera y visibiliza una parte poco trabajada del corpus del escritor desde una perspectiva distinta que ayuda a complejizar y enriquecer las aproximaciones tradicionales de la crítica, en gran medida marcadas por generalizaciones, esencialismos, silenciamientos o lecturas biográficas que intentan responder y reducir la ambigüedad inherente a la obra y los posicionamientos ideológicos y éticos estéticos de Gamarra. La manera en que Torres Espinosa analiza la columna del autor, al centrarse en la representación problemática de la Lima migrante, constituye una contribución significativa para el campo, pues desde un estudio cuidadoso de textos concretos añade otras capas de densidad y sentido a los planteamientos tradicionales en torno a una serie de aspectos fundamentales, incluso de los estudios sobre la literatura del siglo XIX, como por ejemplo las visiones homogenizadoras o reduccionistas del costumbrismo, y en este caso del costumbrismo peruano, la función compensatoria de la literatura o la letra en los proyectos de articulación de imaginarios nacionales, la homogeneidad del proyecto letrado y la coherencia de un proyecto nacional planteado desde la letra y la literatura. En ese sentido, el trabajo crea las condiciones de posibilidad para abrir interrogantes y problematizaciones hacia esas dicotomías y categorías que hemos asumido como piezas fundamentales de lo que Josefina Ludmer ha llamado la caja de herramientas con la que estamos trabajando, con la que hemos abordado la producción discursiva y cultural del siglo XIX. ¿No? Y ahí me refiero a los trabajos, por ejemplo, de Ángel Rama, de Carlos Alonso, de Beatriz Santos, ¿no? De Carlos Altamirano, Julio Ramos, y además las dicotomías de civilización y barbarie, identidad y otredad, ciudad letrada versus ciudad real, lo urbano versus lo rural, ¿no? Por mencionar solo algunos casos. Como bien indica la autora, al enfocarse en estos apartados y dejar de lado los centrados en el tema bélico, es posible entender desde la letra y desde un formato costumbrista que dialoga problemáticamente con las convenciones del proyecto letrado, desde ahí se está brindando una visión otra de la ciudad de Lima desde una perspectiva de enunciación tan compleja como significativa, a saber la de Gamarra en tanto escritor y sujeto migrante. Al proponer esa categoría del sujeto o narrador migrante, Torres Espinosa se basa en los postulados de Antonio Cornejo Polar, quien conceptualiza al sujeto migrante como individuo caracterizado por el desplazamiento entre culturas en más de un sentido incompatibles y de relación asimétrica, sostenido a partir de la fragmentación de experiencias en lugar de síntesis tranquilizadoras, lo que implica a su vez una visión oscilante que va más allá de los reduccionismos dicotómicos y que puede explicar en gran medida las razones por las cuales la crítica, tal como lo indica la autora en su primera hipótesis, no ha ahondado lo suficiente, por ejemplo, en el tema de la sierra, en los trabajos de Gamarra, y al contrario lo ha reducido a una lectura biográfica y un tanto superficial. Es precisamente esa perspectiva otra del sujeto oscilante o del FUNAR la que se alcanza a mostrar también la presencia de forasteros provincianos en la capital. Este último aspecto es fundamental puesto que tensiona la visión hegemónica de esa ciudad letrada y su supuesta homogeneidad como bloque monolítico, confrontando a lo que Ángel Rama denomina esa ciudad real, ¿no? Al igual que el rol de la letra, que operaría desde la ciudad letrada para ordenar, disciplinar y homogeneizar esa ciudad real metonímica de lo nacional. En ese sentido, esta visión complejizadora de la ciudad letrada desde una perspectiva alternativa de enunciación y de mirada, es fundamental para valorar la visualidad otra que ejerce Gamarra sobre el contexto recreado y pensar en la forma en que dicha visualidad entra en tensión con las visualidades tradicionales del costumbrismo escrito y significativamente también del costumbrismo visual, con su explotación de lo típico desde una perspectiva más orientada a veces al mercado y al consumo. Asimismo, es esta visualidad otra la que le permite la posibilidad de imaginar y articular discursivamente ese lugar heterotópico de Pelagatos, que en palabras de la autora consiste en un lugar serrano, rural, bárbaro, desde la óptica de la capital que se imaginaba a sí misma como urbana y distante de la serranía, fin de la cita, pero que al mismo tiempo era tan próximo y similar a esas Limas de posguerra. La lectura crítica de la obra de Gamarra, propuesta por Torres Espinosa, crea así las condiciones de posibilidad para tensionar las visiones tradicionales de la letra y el proyecto letrado, que en Perú es simonónico, puesto que se trata de un posicionamiento distinto frente al supuesto o pretendido carácter monolítico de esa norma letrada, de esa ciudad letrada, que sería definida como el paradigma desde el cual se están intentando organizar y estandarizar aquello que estaba más allá de sus márgenes, sino discursivos imaginarios. Considero además como uno de los aportes claves de este trabajo la forma en que se analiza esa escritura diferencial o cuando menos incómoda de Gamarra, desde
desde una perspectiva ideológica que se aleja del esencialismo biográfico. En ese sentido, el trabajo de Torres Espinosa no solo hace más denso el entramado de discursos, de sentidos y visiones de y desde lo nacional y lo letrado en consistencia y en competencia en el siglo XIX, sino que también brinda una valoración más compleja del campo intelectual del periodo. Contrario a las visiones generalistas de la crítica, que crea estos bloques de los hombres de letras versus estas otredades socionacionales, por ejemplo, este trabajo visibiliza las tensiones y fisuras de una propuesta interpretativa bien sustentada, que además se revela vigente y necesaria para la comprensión de nuestro contexto actual, cuando de manera similar a lo que sucedía en el contexto de Gamarra nos enfrentamos a los efectos colaterales de una modernidad distópica y desencontrada. Asimismo, considero fundamental la manera en que la autora problematiza la misma postura ideológica de Gamarra con relación a los contextos y los sujetos recreados y referidos en sus escritos. Se trata de un sujeto en tránsito, no solo entre espacios y culturas, sino también en discurrir constante o cuando menos ambiguo en términos de sus presupuestos y posicionamientos éticos e ideológicos. Es precisamente ese análisis cuidadoso que brinda la autora en torno a la compleja posición de enunciación del escritor lo que hace aún más productiva la valoración de esas visualidades otras que producen los textos en torno a lo civilizado, lo bárbaro, lo urbano y lo rural. Por último, en reiteración de la vigencia del trabajo de Torres Espinosa, al rescatar y visibilizar otras convenciones de los letrados y otras representaciones de Lima desde la perspectiva de un sujeto oscilante geográfica e ideológicamente, la autora añade una pieza clave y no vale no considerada para incluso trabajos más recientes como el trabajo de Gonzalo Portocarrero que te lo comentaba, ¿no? Cuando hace esta revisión por todo lo que serían las propuestas de los intelectuales peruanos en el intento de responder esa pregunta por en nosotros, y incluye trabajos como los de Palma, de González Prada, de Pancho Fierro, de Ribagüero, pero no incluye una figura como Gamarra, ¿no? Entonces, considero que la Lima migrante de Gamarra, desde la perspectiva que le brinda Torres Espinosa, constituye un punto angular para darle otro giro al estudio de las relaciones entre letra y política en el siglo XIX, parafraseando a Julio Ramos, y para repensar esa imperativa y persistente interrogante identitaria. No, por todo lo anterior, considero que este trabajo de rigurosa investigación debe ser expuesto en sesión ante un jurado de uso. Gracias. Bueno, mi pregunta sería simplemente, quisiera que ahondaras un poco más, ya lo has mencionado en tu trabajo, pero que comentaras un poco más acerca de las relaciones de Gamarra con ese campo literario intelectual del momento, ¿no? Ya, mira, definitivamente Gamarra es un personaje muy simpático en las relaciones que tiene con su contexto. Aparentemente supo gestionar muy bien sus relaciones sociales, políticas, porque en las publicaciones que he revisado, además del Nacional, hay otros periódicos, por ejemplo, el Ilustrado. En el tiempo que Florinda Mando dirige el Ilustrado, Florinda Mando le manda saludos a Gamarra desde su columna le manda saludos a Florinda Mando. Entonces, ahí es un vínculo, ¿no? Y bueno, en el caso de ellos dos, particularmente, claro, ellos tenían una mirada semejante, además de la idea de rebanar la imagen del forastero serrano en Lima. Florinda tiene también esa mirada. Incluso Gamarra hace un artículo sobre Florinda, que más que un artículo es una crónica de perfil. Está en su libro Rasgos Retro. También tiene uno, también se llevaba perfectamente bien con González Prada. Tiene un libro sobre González Prada. Y hay un sí, tiene un texto sobre González Prada y le dedicó un número de la integridad a González Prada. La integridad es el siguiente periódico que va a tener hablando de Gamarra. Después del Nacional ya entre 1889 y hasta 1924, prácticamente ese año ya fallece Gamarra, y iba a estudiar la integridad, pero ya era otra vida más también. Okay. Pero en la integridad, que sí lo revisé, aparece un número dedicado exclusivamente a Manuel González Prada. Además, hay testimonios, recuerdos de escritores de inicios del siglo XX, ¿no? Jóvenes escritores que se reunían alrededor de González Prada. Y uno de ellos, un joven escritor, escribe posteriormente un artículo recordando la figura de Gamarra. Y para recordar la figura de Gamarra, primero recuerda a González Prada. Y él menciona que cuando todos se reunían alrededor de González Prada, que fue el maestro del inicio del siglo XX, hubo Tolkien, definitivamente decía González Prada, en un momento en que están
todos reunidos en la casa de Gonzalo Estrada, aparece un hombrecito que todos se sorprenden de quién es, su aspecto, según menciona el escritor, no parecía alguien del círculo letrado, alguien, ¿cómo decirlo? Alguien prototípicamente correcto de su círculo letrado, ¿no? Que estaba vestido muy simple, señala el narrador. Y cuando se va acercando, Manuel Gonzalo Estrada se levanta de su asiento y dice: por favor, siéntese aquí. Y nadie entiende a quién el maestro le ha cedido su asiento. Y era Gamarra. Y Gonzalo Estrada les explica la importancia de la Gamarra. Y este escritor recuerda eso. Bueno, estos textos fueron elaborados en 1924, cuando Gamarra falleció, y salió un conjunto de textos en relación a la figura de Gamarra. Entonces, hay esa relación que tiene Gamarra con Clorinda, con Manuel Gonzalo Estrada, que son dos íconos de la literatura peruana del siglo XIX, que durante lo que ha sido ya los últimos años cada vez han tenido más fuerza, han sido más estudiados. Ustedes han estudiado a Clorinda Mato, aquí Lima tiene su tesis sobre Gonzalo Estrada. Entonces, hay mucha fuerza en estos estudios, sin embargo, a Gamarra hay muy pocos. Todavía. La relación con Palma es un poco paradójica, porque Gamarra siempre envía a sus libros. Hay algunos libros que están fotografiados para Palma, y Palma el único comentario que no suele hacer comentarios en los libros, y al final incluso en uno de los originales de Rasgos de Pluma, que está en la Biblioteca Nacional, que es 1899, que Gamarra se lo obsequia, Palma, que siempre hacía apuntes en todos sus libros, en ese libro solamente coloca un apunte al final del artículo, el último artículo que se cierra de ese libro. Palma simplemente coloca: en este año Clorinda Mato viajó a tal lugar, viajó a Buenos Aires, y ese es su único apunte. Entonces es como que no tenía mayor simpatía, o al menos eso parece, a pesar de que Gamarra siempre sí intentó establecer una relación con él. Luego tiene otros escritores costumbristas de fines del XIX, entre ellos Federico Blum, Federico Lera, Manuel Moncloa, que es otro escritor que he estudiado en otro momento para mi tesis de licenciatura. Son escritores que lo apreciaban, escriben, a veces le piden prólogos, lo estiman, pero sin embargo no tienen una misma mirada, es una mirada diferente. Son costumbristas, tienen esa idea de atrapar costumbres, recrearlas, pero no tienen una mirada de la relación con provincias ni con la sierra, solamente de Lima. Sin embargo, Gamarra supo ganarse su confianza, la estima. Federico Blum en algún momento en un prólogo señala que Gamarra fue el gran maestro de los costumbristas. ¿Qué decir del maestro? Si ya todo es él. Entonces, sí tuvo buenas relaciones. A diferencia de Clorinda, en cambio, no sé si tal por eso ha sido mujer, fue tan criticada por Juan de Arona, y que además Juan de Arona sí a ella le criticó, como en su periódico, le llega a decir en algún momento, entre bromas, de manera muy ofensiva, que era una opa hedionda y que se regresara a la sierra, en el caso de Clorinda, que era de Cusco. Pero en el caso de Gamarra, algún escritor que lo haya atacado de esa manera, no encontraba. En el caso de Clorinda, pues, es sintomático. Por eso, en algunas situaciones yo decía, me he preguntado si Gamarra en algún momento habrá temido que algún otro escritor lo tratara así a él. Y hablabas algo acerca de la diferencia en el, por ejemplo, a pesar de la cercanía tal vez con Gonzalo Estrada en términos ideológicos, hablabas de la diferencia en la manera, en el tono, ¿no? En la contundencia de uno y la suavidad tal vez de otro. No sé si has reflexionado en torno a eso. Aquí me llama mucho la atención justo ese texto de Portocarrero. Portocarrero reflexiona cómo Ricardo Palma intentaba ganarse a la élite limeña, con ese estilo que tuvo Palma, tan alegre, conciliador, flexible, y que además Ricardo Palma logra borrar sobre sí mismo su historia. Ricardo Palma no hace ninguna mención a lo que son los franceses, que tiene ascendencia afro. Él lo borra, no hace ninguna mención. En cambio, incluso él solamente intenta más asimilarse a la élite letrada blanca limeña. En cambio, Gonzalo Estrada tiene, desde menos de la mirada de Portocarrero, tiene una mayor libertad, como incluso ya un permiso ganado por solo el hecho de existir y ser blanco, le puede criticar con fuerza, ser frontal. En el caso de Gamarra, yo creo que es un poco semejante a Palma, que no tiene el derecho ganado, tiene que cuidarse de cómo habla. Y cuando critica, a pesar de que puede ser muy ácido, pero
pero siempre hay broma, porque hay una broma para actualizar. En ese caso, creo que dentro de todo también compartía ese temor de ser criticada en algún momento. Profesor Lino, tiene la palabra. Señor presidente, señores miembros del jurado, señorita tesista, público en general, más que leer el informe quiero realizar un conjunto de comentarios y sumarme, por supuesto, a las felicitaciones implícitas y explícitas que se han propuesto en esta mesa acerca de esta tesis. Sin duda alguna es una tesis que viene a saltar un enorme vacío, ya lo mencionó también Janet Torres Espinosa, sobre los estudios acerca de Abelardo Gamarra. Uno de los méritos fundamentales, y ya lo remarcó también el señor asesor, es que esta tesis pues no solamente va a manejar una hipótesis y se va a argumentar en 3 capítulos la defensa de esa hipótesis. Uno de los valores importantes que yo quiero resaltar es el trabajo documental y de búsqueda bibliográfica, porque los anexos en sí mismos ya son uno de los aportes más valiosos de la tesis al al rescatar 4 textos que no han sido publicados en textos anteriormente. Eso ya de por sí mismo nos habla de la calidad de la tesis, del rigor con el cual se ha trabajado y sobre todo que hacer una tesis no es un trabajo pues que demande unos meses o un año o unos años. Es un trabajo que se viene desarrollando con el tiempo, de una forma dedicada, con las idas y venidas. El producto que encuentro aquí es importante, es fundamental. Tanto el asesor como la profesora Aynaí han leído sus informes. Yo lo que quiero pasar ahora es a formular básicamente una pregunta. A la luz de la tesis, yo me preguntaba a partir de lo siguiente. Luego de leer los anexos, ¿se puede postular o encontrar una estructura específica en la redacción de los artículos de Gamarra? Y si en esa estructura existen estrategias de validación o el empleo de recursos literarios para proponer o para criticar o validar estas ideas que usted propone de identidad, y por qué no también un proyecto, como ya se ha mencionado en la mesa, también de nación. Es decir, si observamos los modelos de costumbres o estos artículos, vamos a encontrar estrategias literarias, sobre todo porque estamos ante textos, el jurado quizás me corregirá, que desde mi perspectiva son textos entrecruzados, que no son, entre comillas, literatura propiamente dicha, pero que emplean recursos de este tipo. A partir de esos recursos, ¿cuál sería esa estructura que se diseñan en ellos y cuáles serían esas estrategias de validación sobre esta idea de la identidad y también un proyecto de nación? Los artículos de costumbres, el estudio sobre los artículos de costumbres y la estructura que ellos pueden tener en relación a la subdebatida condición entre periodismo y literatura, esta doble naturaleza que tiene. Desde hace más o menos unos 30 años se puede afirmar que el artículo de costumbres tiene una estructura y que tiene recursos literarios, a pesar de que efectivamente tiene una patita en el periodismo y la otra patita en la literatura. Pero a pesar de eso, sí tiene estructura, tiene recursos literarios, como cuál es el narrador. La construcción del narrador en el artículo de costumbres es muy importante. A partir de que podemos identificar un narrador, podemos identificar también que hay un mundo representado. Aunque existe un diálogo muy cercano con la realidad, evidentemente cuando leemos a Gamarra, en momentos sentimos que estamos leyendo un texto de historia, un texto de momento, también hay construcciones literarias. El narrador, en el caso del Tunante, por ejemplo, cuando pude empezar a desarrollar la idea de la construcción del narrador, la idea del Tunante, no fue posible empezar a elaborar mi hipótesis y esta tesis, porque originalmente los textos que yo he revisado, los textos que había sobre Gamarra y sobre su obra, todos explicaban, básicamente todos, salvo Guido Podestá, básicamente todos explicaban que la obra de Gamarra era resultado de la vida de Gamarra, que es de Huamachuco y como era provinciano de Lima, él hizo esta voz. Y él es el Tunante, esa es la explicación que había. Pero si lo vemos como el narrador Tunante, vemos
además que ese narrador se sostiene a lo largo de toda la columna y vemos que ese narrador además tiene características, cómo actúa, qué profesión tiene, qué amistades tiene. Entonces, el texto empieza a demostrar una constancia, una característica. Ahora, en relación a identidad, sí, también es evidente, particularmente a mí se me hizo muy interesante ver cómo Setunante tiene tanto de estos elementos culturales europeos propios de los sujetos letrados de la época. Como señaló mi asesor, recordemos que estamos hablando de una Lima en el siglo XIX que tenía apenas unas décadas de ser independiente, de ser república, ¿no? Un país que tenía pocas décadas de ser república y que todavía se imaginaba muy español, ¿no? Que tenía muchos vínculos con Europa. Cualquier validación era como que primero mostrar sus títulos nobiliarios. Tener a un narrador como el Tunante era en ese momento algo novedoso. Fue arriesgado, considero Gamarra, para haberse mostrado efectivamente en momentos, porque sus primeros artículos es cita al Quijote, ¿no? Que es un texto ya reconocido en la época, ¿no? Como uno de los textos valiosos de la cultura española. Entonces, él inicialmente abre sus primeros artículos citando al Quijote. Pero también empieza a mencionar las costumbres de provincia, de la sierra. Él mismo se reconoce como serrano y con orgullo. ¿No ves? El término serrano, además, va a ser muy interesante cómo lo desarrolla Vargas, Méndez, sobre todo Cecilia Méndez. Cuando menciona que el término serrano es que en el siglo XIX empieza a tornarse ofensa, porque no era una ofensa, es simplemente una designación geográfica. Usted, no serrano, simplemente una designación geográfica. Y Gamarra, a pesar de que en la época ya era un insulto, ya se tomaba un insulto, en el siglo XIX se construía ese discurso, Gamarra no lo asume como un insulto, simplemente menciona, construye su narrador desde sus orígenes. El narrador, y este artículo que me gusta mucho, de Lima, Río Blanco, Lima, había sido muy competente. Él menciona en su narración, en su artículo, menciona cómo cuando ve en su viaje de Lima hasta Río Blanco, que es como decir de Lima, en su recorrido, él ve cómo hay estos valles y él recuerda su pueblo, cómo era su día a día en la naturaleza, el campo, y tiene todos estos vínculos, está construyendo un narrador de una manera muy fuerte y lo va a sostener esa constante. A mí me parece muy interesante cómo empieza de una manera a utilizar un poco la idea del narrador. Ya no es un narrador típico criollo, sino es un narrador. Y en ese sentido aborda efectivamente la idea de nación. Y ese artículo es de 1876. O sea, él empieza a elaborar esto antes, y en relación a la pregunta también de Marcelo, él empieza a elaborar esta imagen de un narrador antes de la guerra, de un narrador andino antes de la guerra con Chile. Porque la imagen de los narradores, de un narrador con vínculos andinos, que lo da trabajando en Intermato, fue después de la guerra con Chile. Ahí hay más registro, pero antes de la guerra con Chile era algo inusual, y Gamarra ya lo hace. Es algo que para su inquietud por la idea de imagen de nación, una propuesta de nación, él la tiene desde que empieza a escribir, desde 1875. Y si nosotros vemos otros narradores de esa época, de la década de 70, los narradores sobre todo se sentían como más a gusto y le dan un narrador criollo. Entonces, no sé si respondió a tu pregunta. Sí, esto, señor presidente. Bueno, muy bien. Es difícil imaginar Lima del siglo XIX como una ciudad europea, colonial, europea, porque a pocos kilómetros de Lima había haciendas y los peones de estas haciendas eran de origen indígena. A pocos kilómetros nomás estaba Chosica, Chacacayo, estaba Guarochiquí, en fin, Yauntes. Pero la misma clase alta limeña era también de origen provincial. Había muchos arequipeños, habían sido presidentes de la República cusqueños como Gamarra, Castilla, del sur, muchos de los grandes generales, ¿no? que pelean con Chile, eran también provincianos, Cáceres, por ejemplo, ¿no? Para mencionar a uno de ellos.
imaginar a Lima como totalmente europea y no pensarla con signos, discursos, protocolos, rituales que proceden también de las provincias y del arte. Entonces lo que hay es una construcción de Lima, una fabricación, una instauración de un espacio, ¿no?, que se supone europeizado o europeo. Entonces, por eso también quería hacer una pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el título, ¿no?, representaciones. La categoría de la representación es una categoría que en los últimos años está siendo muy discutida, ¿no? Hay autores que radicalmente ya la están, ya la han eliminado. Me refiero sobre todo en el campo de la semiótica, ¿no? Ya no se habla más de representaciones, se puede hablar de imágenes, de instalaciones, ¿no?, y hasta de ficciones. La noción de representación remite a la idea de, el concepto de representación está en plural, ¿no?, remite a la idea efectivamente de una realidad única y de distintas representaciones. En realidad, para la redundancia, en realidad la realidad no es única, la realidad también es diversa, plural y cambiante. Por lo tanto, en ese sentido, hablar de representaciones resulta impreciso. No estoy objetando la tesis, simplemente estoy haciendo una observación respecto a la noción de representación. No sé qué comentarios puede suscitar estas ideas. En lo que es la primera parte, cómo sería difícil imaginar una Lima europea, efectivamente, cuando uno lee los textos, revisa un poco de historia, los textos literarios, dice, no es posible. Lima, en principio, en Lima siempre hubieron indígenas, Sí. sino que en el siglo XIX se construye la idea de que el indígena es serrano. Pero lo que me llamó la atención es que efectivamente, más allá de lo que existe en la realidad, Sí. los discursos, tenía representación, no creo que tenemos un conflicto ahí, pero cómo se construyen representaciones, cómo se construyen imágenes, tiene mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, y aquí me voy a un caso inmediato, ¿no? Digamos, que ha sido muy discutido, por ejemplo, hace pocos años, y me voy al caso de la publicidad, que de hace unos años se está criticando que la publicidad de Ripley, de Totus, de diferentes espacios, todos eran blancos, todos eran rubios, Sí. y decían el plano promedio no es ni blanco ni rubio. Exactamente. Entonces, lo mismo creo que sucede con lo que es la literatura y otros discursos, Sí. que no necesariamente responden a la realidad, pero sí a un deseo de... Y esta Lima que sale de la independencia y es una joven república, dentro de todo, no era propiamente europea, pero se soñaba europea. Hace poco hubo una exposición, y estoy saliendo del académico, pero me parece ilustrativo, hace poco hubo una exposición de uno de los arquitectos que diseñó Lima en el siglo XX, creo que era polaco, y él comentaba cómo cuando él llegó a Lima a finales del XIX y inicios del siglo XX, tan solo bastaba con que él saliera bien vestido con un frac, un elegante terno, para que ya todo Lima hablase de él como un rico europeo, tal vez un príncipe de la parte nórdica. Entonces sí había un anhelo, ¿no? Al menos por una élite de desindigenizarse, a pesar de que tuvieran diferentes orígenes. Y además la migrancia en Lima tiene diferentes orígenes, solamente yo me he evocado a la ciudad. Ahora, en términos de representaciones, efectivamente puede ser problemático. Dudé en usarlo o no. Finalmente lo empleé porque en el caso del artículo de costumbres, no
no podría hablar del término de ficción. Y en el caso del artículo de costumbre sí tiene como un anhelo de recurrir a la realidad, de dialogar con la realidad. No del todo decir que es una fotografía, pero sí acude a la realidad, se relaciona, y en términos de representación, sí, en lo que es costumbrismo se maneja bastante. Lo que sí traté de mover es la representación de un vivo, ¿no? Porque además ahora mismo tiene más de una representación de Lima. Por eso, y me apoya a dialogar con lo que es el costumbrismo, los conceptos del artículo costumbrista, y además no es tan cerrado a la. Muy bien, Elena. Pues bueno, estamos satisfechos con tu exposición y satisfechos también con tus tesis. El jurado tiene que deliberar, así que invita al público a retirarse de la sala.
licenciada. Sí, sí. Y lo que hace también otra corrección. Muy bien. ¿Están todos? Todavía partida bien. Su mamá. Si no, vamos a un ratito. Muy bien, no sé dónde están todos presentes, todos los que tienen que estar presentes, pues tengo el placer de comunicarles que la bachiller Janet Torres Vázquez ha sido Janet Torres Espinosa. Janet Torres Espinosa, siempre me pasa eso. Janet Torres Espinosa ha sido su exposición y su tesis han sido aprobadas con un objetivo máximo, que es el excelente. Pues ha obtenido el grado de magíster, con lo cual la invito a pasar a la mesa para el acto de consagración de investidura. En las antiguas ceremonias de San Marcos también se invitaba al público a preguntar. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno,
lo he hecho. Listo, 1, 2, 3. Tomás, por favor. Me encanta una mesa compañera. Muchas gracias, felicidades.